Hemos hablado y hemos dicho que el llamado de Dios sobre nuestras vidas es que tengamos nuestras prioridades en orden. Y cuando las prioridades están en orden, y este es un tema que vemos a lo largo de la Biblia, Génesis a Apocalipsis, prioridades en orden, gracia de Dios, bendición de Dios van a estar sobre nuestras vidas. Prioridades desordenadas, va a haber un bloqueo de promesas sobre nuestras vidas. Yo lo dije así: aférrate a Dios y Él se aferrará a ti. Ahora, hago un paréntesis aquí. Esto es tomar una postura radical en cuanto a quiénes somos nosotros. Si somos hijos, si somos cristianos, si somos creyentes, tomemos esa postura sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no está dispuesto a ser uno más en tu vida. No está dispuesto a que lo incluyas en tus planes, sino Él quiere apoderarse de todos tus planes y Él quiere ser el centro, el Señor y soberano Salvador de tu vida. Esto es claro en nuestros corazones. Es como si tú le dijeras a tu esposo, a tu esposa, a tu prometido con quien te vas a casar, tu prometida, le dijeras: de todas, tú eres la más importante. ¿Qué te diría ella? Pues toma todas y ahí te va el cachetadón, ¿verdad? Porque eso no es posible. Tú tienes que decir: tú eres la única, tú eres la única para mi vida, a lo largo de la vida. Bueno, lo mismo es Dios. ¿Por qué pensamos con Dios que podemos tener otros afectos por encima de Él y al mismo tiempo vivirlo a Él? Ahí no hay bendición, y esto es algo que tiene que estar claro en nosotros. Proverbios 3 lo dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, en los próximos domingos yo quiero hablarte de 3 cosas que Dios no bendice. Hoy vamos a ver la primera de ellas. Y la primera cosa que Dios no bendice es la falta de compromiso. Dios no bendice la falta de compromiso. Ahora, yo te lo estoy diciendo de una manera muy bonita, ¿sí? Dios no bendice la falta de compromiso. Pero déjame te lo digo como se lo dije ayer. Ayer fue un evento de jóvenes y ayer se los dije de esta manera: no nada más Dios no bendice la falta de compromiso, Dios detesta la falta de compromiso en nuestros corazones para con Él. Eso es una gran realidad. Y quizás cuando nosotros entramos a la palabra y pensando yo en esto esta semana, estaba yo recordando que quizás uno de los versículos que mayormente definen a nuestra generación y por boca de Jesús tiene que ver con falta de compromiso. Fíjate cómo lo dice aquí en Mateo 24:10, dice: en aquel tiempo, y Jesús está hablando de estos últimos tiempos, comparando estos tiempos con los días de Noé, dice: en aquel tiempo, versículo 10, muchos se apartarán de la fe. ¿Sí o no? Es una de las características que vemos hoy en día en medio de nosotros. Mucha gente soltando su fe, mucha gente menguando en su compromiso, menguando en su pasión, a pesar de que la palabra nos dice que vuelvas a tu primer amor, que Dios detesta, que Dios se asquea de aquellos que caminan en un sentido de tibieza, sin un compromiso fuerte en sus vidas. La Biblia es clara al respecto, pero Jesús afirma que eso sería algo que nuestra generación, la generación de los últimos tiempos, de los postreros días, iba a ser una característica. ¿Y por qué? Bueno, él mismo contesta, o yo contesto esta pregunta que hago a lo que Jesús nos avienta como una premisa. En el versículo 12 y 13 dice: habrá tanta maldad, y esta es la razón por la cual muchos en su compromiso van echándose para atrás, van soltando su haberse aferrado a Dios en algún momento de sus vidas, es porque habrá tanta maldad que el amor de muchos, dice aquí, se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces,
Jesús nos empieza a destapar esta realidad de que la falta de compromiso muchas veces es por el incremento de maldad que se vive en nuestros días. Y vaya que cuando nosotros vemos a tantos niños venir aquí, a los niños que se presentan, creemos en la familia y creemos que Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra para ser una luz, para ser lumbreras en medio de tinieblas. Pero, amado, tú tienes que tener algo en claro: o te agarras de Dios de una manera vehemente en tu vida, o tus hijos van a sufrir las consecuencias de tu falta de compromiso. Y aquí necesito ser sumamente claro al respecto, porque Jesús, al hablar de esto, se refiere en los próximos capítulos a esos días que los compara con el tiempo en que Noé vivió. Génesis capítulo 6 está ahí el tiempo de Noé, y aquí ha avanzado la tierra desde su creación, o la creación del ser humano, hasta los días de Noé, posiblemente unos 1000 años, unos 1200, 1500 años, donde han olvidado toda la bendición de Dios, y el ser humano se ha puesto a vivir de acuerdo a sus deleites, a tal grado que así lo expresa Génesis: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos en su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó, ahí está, al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en su corazón. Y aquí nos habla de ese dolor por el desvío del hombre, por haber soltado su bendición, por soltarse de su mano, y cómo el hombre se desvía, se degenera, se mete a lo peor de lo peor. De eso mismo, en Mateo 24, Jesús lo afirma de esta manera, hablando de esta falta de compromiso que Dios no bendice. Dice aquí: la venida del Hijo del Hombre, versículo 37 de Mateo 24, será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento. Ahora, esta es una frase que tú dirás: bueno, ¿qué tiene eso de malo? Pero la expresión de Jesús habla de gente que viviera como si tuviera garantizados 1000 días, 10,000 días delante de ellos, y no sabían que el diluvio estaba a la puerta de la esquina. Lo dice así a continuación: hasta el día en que no entró al arca, y no entendieron. Ahí está, es vivir con una falta de entendimiento. Dice: hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre será. Pablo el apóstol nos refiere, avanzando en la lectura bíblica, en Romanos capítulo 1, nos habla de cómo el hombre se fue desviando y perdió toda noción de la bendición de Dios, y se metió en sus propios razonamientos y en su soberbia delante de Dios a hacer cosas terribles y perversas. Mateo 25, y espero me sigas en tu mente, te estoy llevando por un trayecto de lo que Jesús está expresando. Mateo 25, después de que en el 24 nos ha dicho de los días de Noé, en el 25 nos pone la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes son estas damas de honor, donde hay 5 prudentes, o 5 atentas, y 5 insensatas, porque no tenían lámpara en su aceite, no estuvieron preparadas, se adormecieron, se descuidaron. Siendo descuidadas, el aceite es una figura de tu comunión con Dios. El aceite es aquello que genera la combustión para que puedas tener un corazón para Dios. De hecho, la falta de compromiso puede ejemplificarse como la falta de aceite. Y cuando vino el novio para la boda y eran las damas de honor, 5 de ellas tuvieron que salir a comprar aceite y se quedaron fuera de la boda porque no tenían ese aceite en sus vidas. Entonces, es una figura de aquellos que en su falta de compromiso, la cual Dios no bendice porque va en contra de la naturaleza de nuestro Dios y de su celo. La palabra también dice en el Nuevo Testamento que Él nos cela, no en un sentido enfermizo, nocivo, no en un sentido tóxico como nosotros aplicamos los celos, sino en un sentido de amor, en un sentido de decir: es que eres mío, ¿por qué no entiendes esto? Porque hay una falta de compromiso en tu corazón, porque tienes ídolos en tu corazón, porque adulteras contra mí, en el sentido de fidelidad, porque tu corazón está en otras cosas. Y esa falta de compromiso es algo que Dios no puede bendecir porque va en contra de su naturaleza. ¿Me van siguiendo? Bueno, habiendo dicho todo esto,
Dios bendice, punto número 2, a los que se comprometen. Amén. Dios bendice a los que se comprometen. O sea, en otras palabras, Dios está con aquellos que se comprometen en seguir a Dios, con sus fallas, con sus detalles. Ahorita te explico un poquito de esto, con sus adversidades, pero que hay en su corazón un deseo por decir: Señor, tú eres mi Dios. Las prioridades están en orden y entonces Dios derrama una bendición. Lo repito, aférrate a Dios y Él se va a aferrar a ti. Aférrate a Dios en tu vida, amado, y Él se va a aferrar a ti. No pienses que no puedes aferrarte a Él pensando que le vas a fallar. Piensa que te vas a aferrar a Él con la garantía de que su Espíritu Santo te va a dar la gracia para que te tomes de Él cada día. Y cuando falles, Él va a lidiar con tus problemas a través de su Espíritu Santo y su sangre. Pero tómate de Él cada día de tu vida. Yo lo que veo en nuestro caminar, en nuestra sociedad, obviamente, y cada vez más en la iglesia, es que la gente cada vez menos anhela esa bendición de Dios sobre ellos, para pelear sobre su vida por ellas. O sea, la palabra de bendición nos suena atractiva, nos suena bonita. Yo quiero ser alguien bendecido, pero a veces no entendemos lo que también corresponde el ser bendecidos por Dios. Y ahorita quiero explicar esta parte. Pero vemos en la Biblia a un Jacob que se enfrenta con este personaje, con este mensajero, que sabemos por las promesas que le da, que es una figura de Jesús, de Cristo en el Antiguo Testamento. Estos son momentos donde Jesús exclusivamente hacía esto. Y no eran simples ángeles, porque los ángeles no podían declarar una bendición directa sobre las personas tomando los atributos de Dios, lo cual hace esta persona que bendice a Jacob. Pero Jacob, sabiendo que está en esa pelea con Dios, ¿sí? Está ahí, él dice, el varón le dice: te voy a dejar, me tengo que ir porque va a salir el sol. Y él dice: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y creo que ese sentido de lucha, ese sentido de tomarnos de ti, ese sentido de aferrarnos del Señor, es algo que muchas veces la iglesia hoy en día lo ha soltado, pensando que el seguir a Dios, que el buscar a Dios, que la bendición de Dios es algo que nosotros nada más transportamos a un entendimiento de lo natural. Pero va más allá, va más allá. Y yo no sé tú, pero yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Bendición, amado, hablando de que Dios bendice a los que se comprometen. Bendición no es solo salir adelante en tu economía. Yo mencioné la semana pasada que una de las definiciones de la palabra bendición, dentro de 6 bendiciones que di, es hacerte prosperar para que seas de bendición a otros, para que seas una luz también aquí. Pero no es nada más eso. No podemos llevar nuestro entendimiento de bendición y meterlo por un cuello de botella pensando que solamente es ver a mi alrededor y decir: estoy bien, estoy bendecido. No, señores, esa es una parte de la bendición. Lo más sobresaliente de ser gente bendecida es tomar su palabra, amar su palabra, desear su palabra, añorar su palabra, que abras la Biblia, la leas y la puedas entender, porque sin el Espíritu Santo no la vas a poder entender. Esa es una bendición, que aun cuando cometes errores, el mismo Espíritu y por la palabra que tienes en tu corazón te va a llevar a alinearte a la palabra, te va a redarguir a la palabra, te va a llevar a Dios, porque estás vivo, porque es una expresión de que eres un hijo de Dios, que te reprende Dios en tu interior como algo que también es una bendición sobre nosotros. Entonces, es tomar la palabra sobre nuestras vidas, y la palabra te guía a santidad, la palabra te guía a compromiso. Y cuando tú vives en compromiso con Dios, puedes estar seguro que a pesar de tus errores, hay algo de Dios que se derrama sobre tu vida. Ahora, también habiendo dicho esto, se ha metido a la iglesia la mentira de que puedes ser cristiano
y robar, por ejemplo, en tu trabajo, de que puedes ser cristiano y drogarte o estar con vicios que te han atado, de que puedes ser cristiano y odiar gente y decir expresiones como: es que no lo puedo ver, es que ni me los quiero topar. Se ha metido a la iglesia una mentira de que podemos caminar en los dos mundos, de decir soy cristiano y andar de fiesta, en desenfrenos, en excesos, en cosas que están fuera de lo que Dios nos da y nos habla como una verdadera libertad. Se nos ha metido en la mente como iglesia de que podemos ser cristianos y tener la bendición de Dios y ser groseros con nuestros padres, o tener un canal privado de pornografía, o ser cristiano joven y acostarte con tu novia y no pasa nada, o con tu novio y no pasa nada, porque vivimos una cultura diferente. Y el problema no es el pecado, amado. Tú vas a pecar porque eres pecador. El problema es mantener todo eso en una agenda secreta, en una expresión de soy cristiano y traigo todo esto a un lado de mí y vivo con los dos. Eso es una mentira. ¿Me van siguiendo? Y de repente se ha confundido la obra de regeneración, y se ha hablado tanto acerca de los procesos que hemos olvidado lo que significa regeneración. Y regeneración es que la palabra y la fe aplicadas a nuestra vida producen cambios sobrenaturales. Pero el estar estancados, amados, en esa falta de compromiso, donde se han abierto ventanas, puertas, fracturas en nuestra vida, y hemos dejado entrar pecado a nosotros y convivimos con ambas cosas, se ha metido la mentira a la iglesia de que eso es posible. Ahora sí, haz conmigo. Porque eso es una mentira, y yo sí quiero ponerlo aquí claro. Jesús dice, escúchame bien por favor, Jesús nunca baja sus demandas. Escúchame, amado, por favor. Él nunca baja sus exigencias. La palabra exigencia es muy fuerte, la palabra demanda es muy fuerte, pero Jesús no baja, no diluye su mensaje para que le reciban. Él viene como un Señor a salvar, diciendo: así soy yo. Yo puedo transformar tu vida, pero no me voy a rendir yo a ti, ni me voy a adaptar yo a ti. Tú te vas a adaptar a mí y tú te vas a rendir a mí. Y piénsalo bien, dice Jesús, y nos da una parábola. Un hombre iba a construir una torre y observó muy bien si tenía la capacidad para terminarla o no, y nos lo pone claro. Y el ejemplo vivo está en el joven rico, que cuando Jesús le dijo: ok, vende lo que tienes y sígueme, y el joven dijo: no puedo, es mucho lo que tengo, no estoy dispuesto a soltarlo, y fue echando pasos para atrás. Y dice la palabra que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Mi papá siempre ha dicho, más bien él estaba poseído por sus cosas, a tal grado que se fue triste. Y Jesús a eso no le dijo: hey, no te vayas, recíbeme en tu corazón, no te vayas, simplemente ven y voy a hacer un proceso contigo. No, él le dijo: ok, se fue, pero sí hizo una declaración, que aquí es de lo que te estoy hablando. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque si tú estás viendo esto en tus fuerzas humanas, ninguno podemos. Tenemos que ver la bendición de Dios como algo divino, como una gracia que se derrama, como algo que Él quiere hacer, donde Él te va a dar a su Espíritu Santo para ayudarte. Pero Él ama a los que se comprometen, detesta a los que tienen una falta de compromiso en sus corazones. Además, hemos confundido la bendición de Dios
con no tener problemas. Hemos confundido la bendición de Dios con no tener problemas. ¿De dónde sacamos eso? Si vivimos en un mundo caído, con gente mentirosa, hipócrita, egocéntrica, que anda detrás de sus propios intereses, y tú vas en una contracorriente, vas río arriba, vas en contra de la cultura. ¿De dónde creemos y pensamos que no vamos a tener problemas? Y este es un versículo que hemos mencionado a lo largo de esta serie, hablando de bendición, me refiero a dos versículos. Uno es Juan 16:33, donde dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, ten paz. En este mundo va a haber aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el otro versículo es: cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estaré contigo. ¿Y por qué vamos a tener aflicciones? ¿Por qué vamos a pasar por aguas? ¿Por qué vamos a pasar por fuego? Simple y sencillamente porque somos cristianos. Así de claro. Eres cristiano, vas a pasar por aflicción. Otro pasaje lo dice así también el apóstol Pablo: el que quiera vivir piadosamente va a recibir una persecución. Eso es normal. Y la Biblia nos habla de montones de ejemplos. Uno de los ejemplos que recuerdo ahorita, Abraham diciéndole al rey de Sodoma, cuando le ofreció todas sus riquezas, le dijo: no, yo no quiero aceptar tu dinero. Moisés diciéndole al faraón: no voy a hacer tratos contigo. Josué diciéndole a su generación: escojan hoy a quién servir. Ruth dejando su pueblo y declarándole a su suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. David diciéndole a Goliat: no vamos a ser esclavos de los filisteos, y por eso tuvo que enfrentar una batalla. Elías diciendo: ¿hasta cuándo estarán titubeando, claudicando en dos pensamientos o en dos sentimientos? Si van a servir al Señor de los ejércitos, sírvanlo. Si van a servir a Baal, váyanse detrás de él. ¿Te fijas? La Biblia nunca pone puntos grises, pero nosotros ubicamos en puntos grises una bendición total de Dios. No es posible, amado. O estás con Dios y hay una bendición donde tus prioridades están en orden, o no estás con Dios y vives en el limbo de querer vivir una religión sin realmente tener al Dios vivo en tu vida y tu corazón. Ay, pastor, que desayunó el día de hoy, ¿verdad? Y también no debemos de olvidar que bendición, porque dijimos que la bendición es primeramente la realidad de la eternidad. Cristo, esperanza de gloria en nuestros corazones, realidad de eternidad, seguridad, como cantábamos ahorita: ya no soy esclavo del temor. Somos los hijos y las hijas de Dios. Somos hijos de Dios, pero recordar que ser hijos de Dios, también en la Biblia Abraham tuvo que salir, por ser hijo de Dios, de Ur de los Caldeos, un lugar de mucha idolatría. Isaac fue acosado, asediado, tremendamente bulleado por su hermano Ismael, y Pablo los presenta como esa confrontación de carne y espíritu. Jacob tuvo que salir huyendo de las amenazas de muerte de su hermano. Moisés tuvo que aventarse los 40 años en el desierto por la desobediencia del pueblo. O sea, todo esto por ser cristianos. Josué tuvo que presentar batalla tras batalla tras batalla simplemente por ser cristiano. David tuvo que huir a cuevas por años en su vida por ser perseguido por Saúl, por ser cristiano. Esther arriesgó su vida por su pueblo delante del rey, llevándole la propuesta de que los dejara libres en contra del mandatario, de este diabólico Amán que quería destruir al pueblo, y ella se presentó por ser cristiana. Daniel, ¿recuerdas? En el foso de los leones. ¿Por qué estuvo ahí? Porque hicieron una ley en contra de su adoración a Dios, y él no puede rendir su adoración a Dios por las propuestas de los hombres. Entonces, ¿qué hace Daniel? Abre las ventanas que dan hacia Jerusalén, se postra y ahí lo agarran.
Ahí lo agarran y dicen: órale, a la cárcel, porque hay un edicto, hay una ley. Y lo echaron al foso de los leones. Y ahí el Señor lo salvó. ¿Por qué le pasó eso? Por ser cristiano. Te recuerdo de Ananías, Misael y Azarías. A lo mejor lo recuerdas por sus nombres babilónicos: Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron al horno por no postrarse ante los ídolos de Babilonia, por ser cristianos. Te recuerdo a Jeremías en la cisterna, con el lodo hasta el cuello, por ser cristiano. Te recuerdo a Juan el Bautista, que lo decapitaron por ser cristiano. ¿Y qué decir de Jesús? Simplemente Isaías lo presenta como varón de dolores, experimentado en quebrantos, experto en quebrantos. ¿Por qué? Por ver lo que estaba por delante, por ver a su Padre, por rendir adoración al Padre también, por amor a nosotros, que hizo todo lo que hizo y lo hizo con gozo. Primero por obediencia al Padre, segundo por bendecirnos a nosotros. ¿Y qué decir de la persecución de la iglesia? ¿Qué decir de la persecución de la iglesia? Y todo por ser cristianos. Pero con todo eso, Él ama bendecir a los que se comprometen. Entender la bendición te lleva a orar como nunca antes, a levantar tu estandarte como cristiano en donde quiera que trabajes, vivas, cualquiera que sea tu ambiente, como nunca antes, a proclamar la palabra con tu testimonio y palabras como nunca antes. Amado, no es solamente elevar tu calidad de vida. Tu bendición va a elevar la calidad de vida de aquellos que están alrededor de ti. ¿Por qué? Porque les vas a ayudar a poner su vista en lo eterno, en Cristo. La bendición de Dios realmente nos tiene que hacer despertar del estupor en la que está metida nuestra sociedad. No sé si tú te fijas, pero la sociedad, aún y que después de que pasó una pandemia que nos sacudió mundialmente, es como que si la sociedad otra vez tiene un velo, como que si otra vez está cegada en sus propios placeres, en sus propias cosas, decepcionados y queriendo vivir la vida así como Pablo lo expresó en sus tiempos, dando un mensaje ahí en una de las areópagos de los griegos, y dijo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como en los días de Noé, como un ejemplo de alguien que está perdido, que no sabe que mañana puede ser el último día, o que el Señor Jesucristo puede estar a la puerta de la esquina. No sabemos, pero estamos en un tiempo donde la sociedad y gran porción de la iglesia está en ese exceso de entretenimiento, de preocupación, de estar afanados por las cosas. Pero bendición es avivar ese espíritu profético, ese espíritu radical en medio de nosotros, que nos vamos a parar en medio de este mundo diciendo: hey, yo conozco al Señor, mi Dios me ha bendecido, yo conozco la solución a tus broncas, a tus problemas, a tu soledad, a tu vacío. Y es la misma persona que me cambió a mí. Se llama Jesús. Y ni siquiera tienes que tener mucha teología, Aquel ciego que no tenía nada de teología, nunca había leído, no existía el braille, pero la experiencia le dijo: yo solo sé que estaba ciego, pero ahora puedo ver, y ahora veo. Y Él me sanó. Ser personas bendecidas nos lleva también a ser gente radical, a sostener nuestra postura en medio de una sociedad que quiere redefinir conceptos de género, de matrimonio, de familia, de Dios mismo, del amor. Es sostener nuestra postura como gente bendita,
y decir: este es nuestro Dios. Amén. Ponte de pie. A lo mejor hoy y en estos días o tiempo atrás has estado titubeando en tu corazón. Y sabes que creo que hoy Dios nos está llamando a decir: bendición también es sostenerme en mis principios, pararme firme en quién es mi Dios, en medio de un mundo agresivo, en medio de una serpiente que dice: no, no morirás, trayendo una confusión. A lo mejor tú has estado así titubeando, y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y si tú has estado titubeando en tu fe, en tus pensamientos, en tus sentimientos, ahí con tus ojos cerrados, tú dile: perdóname, Señor, perdóname. Hoy yo quiero tomarme de ti. Hoy yo, con todas mis fallas y en fe, sabiendo que me vas a ayudar, me tomo de tu palabra, de tu presencia. Señor, tú bendices al que se compromete. Yo quiero esa bendición sobre mi vida. Sé que también te voy a fallar, pero con todo y fallas, ayúdame, dame el denuedo y la gracia para sostenerme hasta el fin, hasta el fin. En el nombre de Jesús oramos.